Estaba celebrando mi cumpleaños solo cuando oí que alguien susurraba mi nombre. Me giré y... ¿Quién era? En la tenue luz de un restaurante olvidado por el tiempo, un hombre contempla una llama solitaria. Pequeño, tembloroso, casi rindiéndose. Es su cumpleaños, pero no hay regalos, no hay voces familiares, solo el eco de lo perdido y el silencio de lo que aún perdura. Él cree que el amor quedó abandonado en algún puerto lejano. Pero el destino, caprichoso y preciso, está a punto de demostrarle que incluso las historias que van a la deriva pueden encontrar el camino de regreso. Con un simple susurro. Hola amigos, soy Linda y esta es Linda Love Stories. Espero que disfruten esta historia. El restaurante era pequeño, iluminado por lámparas amarillentas que parecían derretir el tiempo. El mantel blanco que tenía delante llevaba la marca de una cena solitaria, un plato a medio comer, una copa de vino intacta y una vela parpadeante como si respirara el mismo aire cansado que él. Derek observó el reflejo del fuego en el cristal, sintiéndose como esa llama atrapada en una mecha corta, tratando de mantenerse encendida en medio del viento en que se había convertido la vida. Era su cumpleaños y estaba solo. Revisó su teléfono nuevamente, 2 mensajes de sus compañeros de barco, un correo electrónico de la compañía de la tarjeta de crédito y el historial de llamadas recientes a Nora. Todo breve, todo finalizando con un necesito irme que tenía más significado del que las palabras podrían expresar. Suspiró, guardando el dispositivo nuevamente en el bolsillo del desgastado abrigo que compró cuando todavía creía que el sacrificio valdría la pena. La verdad es que Derek nunca se había imaginado pasar su año número 35 de esta manera. Criado en un pequeño pueblo costero, creció con la promesa de que el océano traería oportunidades. Su padre, un carpintero que nunca abandonó el barrio donde nació, solía señalar el horizonte y decir: «Hay más vida más allá de esa línea, hijo. No cometas mi error de nunca descubrirlo». Aquellas palabras sembradas en la infancia florecieron en una inquietud que lo alejó, primero a estudiar ingeniería naval, luego a barcos que lo llevaban cada vez más lejos de casa. Conoció a Nora durante una de sus visitas al puerto. Ella trabajaba en la biblioteca municipal con su cabello castaño siempre atado en un moño informal y unos ojos que parecían contener historias no contadas. Al principio le prestó libros sobre navegación. Más tarde comenzó a sugerir novelas, poesía, biografías. Tener algo más que mapas en la cabeza, decía riendo. El primer beso ocurrió entre los estantes de la sección de literatura clásica, escondidos como adolescentes, aunque ambos tenían más de 25 años. Se casaron en otoño, cuando las hojas caían como promesas de un nuevo comienzo. Compraron una pequeña casa en las afueras de la ciudad con jardín que Nora convirtió en su refugio personal. Ella no solo plantó flores, sino también expectativas. Un parterre para rosas rojas, otro para lavanda, un espacio reservado para cuando tenemos hijos, como decía ella, imaginando columpios y risas infantiles. Durante 5 años, Derek logró mantener una rutina que le permitió estar más en la tierra que en el mar. Viajes cortos, contratos locales, nada que lo mantuviera alejado por más de 3 semanas. Nora entendió cuando se fue y celebró cuando regresó. Había un equilibrio frágil pero sostenible. Hasta que la recesión económica golpeó la región, la compañía naviera para la que trabajaba redujo sus operaciones locales y las oportunidades comenzaron a menguar como la marea baja. Sin embargo, las facturas siguieron llegando. El préstamo de la casa, los tratamientos para la artritis de su padre, los intentos fallidos de tener un bebé. Cada fracaso acumulaba no solo deudas financieras sino también emocionales. Fue entonces cuando surgió la oferta. Un contrato de 9 meses en un buque de carga internacional. El salario era 3 veces lo que ganaba con bonificaciones por productividad. Esto significaba estar en el mar hasta 3 meses consecutivos con solo breves descansos en tierra. Será solo por un tiempo, le había prometido, tomándole las manos. Cuando regrese tendremos suficiente dinero para empezar de nuevo. Tal vez incluso para el tratamiento de fertilidad que sugirió el médico. Nora no discutió,
pero sus ojos transmitieron lo que su voz no decía. Nos perderemos en esta distancia. Aún así, le ayudó a empacar sus maletas, cosió su nombre en los nuevos uniformes y saludó desde el puerto hasta que el barco se convirtió en solo un punto en el horizonte. En los primeros meses la comunicación fue constante. Mensajes diarios, videollamadas los fines de semana cuando la conexión lo permita. Mostró los cambios en el jardín, comentó el progreso del tratamiento de su padre, habló del libro que estaba leyendo para llenar las noches vacías. Derek habló sobre los puertos exóticos, las diferentes culturas, los compañeros de tripulación. Emitía el cansancio extremo, las noches de insomnio, las veces que se encontraba mirando el cielo estrellado, preguntándose si ella veía las mismas constelaciones. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las palabras empezaron a fallar. Las llamadas se hicieron más cortas y los mensajes más prácticos. La intimidad, esa planta delicada que requiere cuidados constantes, comenzó a marchitarse en la prolongada ausencia. Cuando cumplió el cuarto mes de su contrato, Derek se dio cuenta de que ya no sabía qué decir para llenar los silencios que se formaban entre ellos. Fue en este contexto de creciente vacío que Clare Sawyer entró en su vida. Un ingeniero mecánico fue transferido recientemente al barco. Tenía cabello rojo hasta los hombros, pecas que bailaban cuando sonreía y una presencia que iluminaba incluso los pasillos más oscuros de la nave. Al principio solo discutían cuestiones técnicas, problemas de motor, informes de mantenimiento y turnos de servicio. Luego comenzaron a compartir comidas en la cafetería. Clare tenía un don para hacer que la gente hablara. Preguntó sobre sus vidas antes del barco, sobre sueños ocultos, sobre pequeños detalles que la mayoría ignoraba. A diferencia de los demás miembros de la tripulación, que consideraban su trabajo simplemente como un medio de supervivencia, ella parecía genuinamente interesada en las historias detrás de cada rostro cansado. «Tienes los ojos tristes para alguien tan joven», comentó una tarde mientras observaban las olas desde la proa del barco. «Parece que llevas el peso del mundo sobre esos hombros». Intentó sonreír, pero el gesto salió más bien como una mueca. «Solo el peso de las decisiones. Tu esposa debe extrañarte mucho». «Creo que se está acostumbrando a mi ausencia», respondió, sorprendiéndome con su propia honestidad. «A veces pienso que me estoy convirtiendo simplemente en una voz rota al teléfono con ella». Clare no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí de pie junto a él, dejando que el silencio hablara por sí solo. Cuando finalmente habló, su voz tenía una suavidad diferente. «Sabes, Derek, a veces las personas se pierden, no porque dejen de amarse, sino porque olvidan cómo encontrar el camino de regreso». Esas palabras lo acompañaron durante días. En las semanas siguientes, Clare se convirtió en una constante en su rutina. Compartían cafés matutinos durante los turnos, intercambiaban libros prestados y se reían de chistes privados que nadie más entendía. Ella nunca cruzó los límites, nunca hizo preguntas sobre su matrimonio, nunca creó situaciones comprometedoras. Pero había algo en su mirada, una expectativa silenciosa, una puerta, un obstáculo a posibilidades que él fingía no ver. Una noche, durante una tormenta particularmente fuerte, se quedaron atrapados en la sala de control durante horas. El violento balanceo del barco, los truenos sacudiendo las ventanas, la lluvia que parecía querer tragarse el mundo. Todo creaba una atmósfera apocalíptica. Clare, normalmente tan serena, reveló su miedo a las tormentas, un trauma infantil que nunca superó por completo. «Mi padre salió a pescar durante una tormenta como esto», dijo, su voz casi ahogada por el rugido del viento. «Nunca regresó». Instintivamente, Derek le tomó la mano. Era un gesto de consuelo, nada más. Pero cuando sus miradas se cruzaron, algo cambió en el aire entre ellos. Clare se acercó lentamente, sus labios a centímetros de los suyos. Por un instante, un único instante eterno, Derek dudó. Pensó en Nora, distante y cada vez más extraña en sus recuerdos.
Pensó en el matrimonio que parecía desmoronarse bajo el peso de la distancia. Pensó en el consuelo que podría encontrar en los brazos de Clare. Luego retrocedió. No puedo, dijo simplemente. Clare no mostró ira ni resentimiento. Simplemente sonrió con tristeza y asintió. Lo sé, y por eso te respeto tanto. Después de eso, establecieron en silencio un nuevo límite en su amistad. Siguieron unidos, pero nunca volvieron a ese peligroso límite. Las semanas siguientes fueron especialmente difíciles. Las llamadas a Nora se volvieron aún más espaciadas y mecánicas. Parecía distante, ocupada con una vida que continuaba sin él. Mencionó un nuevo trabajo, amigos que él no conocía. Ya sabes, intereses que habían surgido en su ausencia. No era frialdad, sino la inevitable adaptación a la soledad. Cuando el barco finalmente atracó para una escala de 2 días, coincidiendo con su cumpleaños, Derek decidió pasar la noche en tierra. No le informó a Nora. Después de todo, estaban en continentes diferentes, y ella probablemente tenía planes. Quizás ni siquiera recordaba la fecha, perdida en la rutina que había construido sin él. Clare sugirió acompañarlo. Nadie debería pasar su cumpleaños solo, argumentó. Podríamos cenar, charlar, solo como amigos. Él declinó amablemente, sabiendo que sería injusto para todos los involucrados. Clare aceptó con gracia, deseándole un feliz cumpleaños antes de salir a recorrer la ciudad. Así, Derek terminó en ese pequeño restaurante italiano, en la mesa solitaria junto a la ventana. Había elegido el lugar por su aspecto acogedor, pensando que quizás el ambiente cálido podría compensar su soledad. El camarero, notando su incomodidad, le preguntó si esperaba a alguien. No, respondió, sintiendo el peso de la verdad. Estoy solo. El hombre, un anciano de mirada bondadosa, le trajo una vela extra. Para la buena suerte, explicó con un marcado acento. Nadie debería celebrar en la oscuridad. Derek comió sin saborear la comida, bebió un sorbo de vino solo para mantener las manos ocupadas y observó la vela que se consumía lentamente. Pensó en su vida, en las decisiones que lo habían llevado hasta allí, en el dinero que ganaba y que cada vez parecía más inútil, en la casa que había dejado atrás, en el jardín que probablemente ahora florecía sin que él pudiera verlo. Cuando el camarero trajo un pequeño pastel con una vela, un obsequio para los cumpleañeros solitarios, explicó, Derek sintió un nudo en la garganta. Fue un gesto simple, pero cargado de compasión que le hizo comprender lo hambriento que estaba de conexión humana. Fue en ese momento, mientras miraba esa llama solitaria, que la oyó, un susurro. Su nombre, pronunciado por una voz que conocía mejor que su propia respiración. Derek. Al principio, pensó que era su imaginación. El deseo se materializó en sonido. Quizás el vino, la fatiga o la profunda soledad creando alucinaciones auditivas. Pero entonces se acercó de nuevo, más real. Derek se giró lentamente, con el corazón acelerado como un motor averiado, y lo que vio hizo que el mundo entero se detuviera. Nora estaba allí, de pie a pocos metros de distancia, con un vestido azul claro que nunca antes había visto, y con el pelo más corto de lo que recordaba. Sus ojos, esos ojos que conocía de tantos sueños y recuerdos, estaban llenos de lágrimas, brillando bajo la luz amarillenta del restaurante. Llevaba una pequeña maleta como si hubiera venido directamente del aeropuerto. Imposible, murmuró, sin poder creerlo. Nora se acercó a él. Cada paso parecía a cámara lenta. Cuando se detuvo frente a la mesa, Derek intentó hablar, pero las palabras se negaron a salir. ¿Cómo podía estar allí, a miles de kilómetros de casa, exactamente en el restaurante donde había decidido refugiarse? Sin decir nada, simplemente se sentó frente a él, extendió la mano por encima de la mesa y entrelazó sus dedos con los de él. Ese toque, real y cálido, disipó cualquier duda. No era una ilusión. El camarero, sorprendido llegó de repente y trajo rápidamente otro juego de cubiertos y un menú adicional.
Nora le dio las gracias con una sonrisa amable, pero no soltó la mano de Derek. Durante varios minutos, permanecieron así, en silencio, simplemente tomados de la mano, como para confirmar que ambos eran reales, que este momento existía más allá de sus deseos. ¿Cómo? Finalmente logró preguntar, con la voz ronca por la emoción. Nora respiró hondo, trazando pequeños círculos con el pulgar en la palma de su mano. Mencionaste el nombre de la ciudad en nuestra última llamada. Dijiste que harías una escala de 2 días. Calculé las fechas y me di cuenta de que sería tu cumpleaños. Hizo una pausa, con la mirada fija en él. No podía dejar que pasaras este día sola. No después de todo. ¿Pero cómo me encontraste? Esta ciudad es grande. Hay docenas de restaurantes. Sonrió. Y en esa sonrisa, había algo de la Nora de antes, la chica de la biblioteca que parecía conocer todos los secretos del mundo. Siempre decías que te encantaban los pequeños restaurantes italianos con luces amarillas y manteles blancos. Busqué durante 3 horas. Este es el 7º que visito hoy. La simple idea de que ella vagara por una ciudad desconocida, entrando en un restaurante tras otro con la esperanza de encontrarlo, hizo que algo se derrumbara dentro de Derek. Fue un gesto tan grandioso en su simplicidad, tan cargado de amor en su determinación. ¿Por qué?, preguntó, aunque temía la respuesta. Después de todos estos meses, después de todo lo que quedó sin decir, Nora le apretó la mano con más fuerza. Porque algo se está muriendo entre nosotros, Derek, y no quiero dejar que muera sin luchar por ello. Su voz tembló ligeramente, pero su mirada permaneció firme. Construimos algo hermoso, algo que vale la pena salvar. Y pensé que tal vez necesitábamos mirarnos a los ojos para recordarlo. El camarero regresó y preguntó si querían pedir algo. Nora pidió solo un café, explicando que había comido en el avión. Cuando el hombre se alejó, continuó, sé que aceptaste este trabajo pensando en nosotros, en nuestro futuro. Pero ahora me doy cuenta de que ningún futuro vale la pena si nos perdemos el uno al otro en el proceso. Hizo una pausa, vacilante. Derek, no nacimos para estar separados. Derek estuvo de acuerdo. No puedo alejarme de ti. Derek sintió el peso de esa decisión de meses atrás. El camarero regresó con el café, y al notar la atmósfera emotiva, enciende otra vela en la mesa. Para celebrar el reencuentro, dijo con una sonrisa cómplice antes de alejarse. Nora alzó la mirada hacia Derek. «Feliz cumpleaños», dijo en voz baja. «Pide un deseo». Miró las llamas danzantes en el rostro de la mujer que había cruzado océanos para encontrarlo y supo exactamente lo que quería. Cerró los ojos brevemente y cuando los abrió encontró su mirada. «Ya ocurrió», respondió simplemente. Esa noche, mientras caminaban de la mano por las calles de una ciudad que ahora parecía encantada, Derek se dio cuenta de que el verdadero regalo no era solo su presencia, sino la oportunidad de redescubrirse, de reconstruir, pieza a pieza, el puente que la distancia había comenzado a desmoronar. Al día siguiente, la acompañó al pequeño hotel donde se alojaba. Todavía necesitaba regresar a la nave y completar 2 meses más de su contrato antes de poder implementar su plan. Pero algo había cambiado. La distancia ya no parecía un abismo insalvable, sino solo un desafío temporal. Antes de despedirse en el vestíbulo del hotel, Nora le entregó un pequeño paquete. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo, del tipo que usaban los marineros hace siglos. «Ábrelo», ordenó. Dentro de la tapa, había una pequeña fotografía de ella sonriendo en el jardín de su casa. A su lado, una sencilla inscripción: «Para que el tiempo nunca nos separe». Ese gesto, tan lleno de significado y tan característico de ella, hizo que Derek se diera cuenta de lo mucho que todavía la amaba, de lo mucho que la amaría siempre, sin importar la distancia ni el tiempo. Cuando regresó al barco, encontró a Clare en la cubierta. Ella notó inmediatamente el cambio en él, el brillo recuperado en sus ojos, la postura más ligera, la sonrisa que no podía contener. «Vino, ¿verdad?»,
Preguntó Clare con una mezcla de resignación y genuina felicidad por él. Derek asintió, incapaz de ocultar la verdad. ¿Cómo lo supiste? Clare sonrió, una sonrisa sincera a pesar de la sombra de tristeza en sus ojos. Porque así debe ser. Algunas historias de amor son demasiado fuertes para terminar. En los 2 meses siguientes, la comunicación con Nora floreció de nuevo. No eran solo palabras vacías ni informes rutinarios, sino conversaciones profundas sobre lo que querían, cómo reconstruyen su conexión, sobre los sueños que compartían de nuevo. Cuando Derek finalmente completó su contrato, bajó del barco con la certeza de que no solo estaba caminando hacia los brazos de Nora, sino hacia un nuevo comienzo. El dinero que había ganado no era tanto como esperaban. El costo de la vida y las transferencias bancarias habían consumido buena parte, pero descubrió que ya no importaba. La verdadera riqueza estaba en la segunda oportunidad que recibieron, en la capacidad de comenzar de nuevo, más fuertes y más sabios. Años después, sentados en el porche de una pequeña casa en un pueblo costero donde ambos encontraron trabajo en una empresa de turismo marítimo, todavía celebraban esa noche como el momento en que casi lo perdieron todo y, con un susurro imposible, redescubrieron lo que realmente importaba. Derek nunca pasó otro cumpleaños solo. Y cada vez que se encendían las velas, cerraba los ojos y daba gracias por esa noche en la que lo imposible se hizo realidad. Cuando un susurro cambió el curso de 2 vidas destinadas a encontrarse, perderse y, contra todo pronóstico, reencontrarse. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.